surcos que vas abriendo se dibujan en tu cara y en tus espaldas te marcan el asadón y la pala. Y los ricos te agradecen con represión y con balas. Y los ricos te agradecen con represión y con balas. Vas abonando la tierra con el sudor de tu frente, pa' que venga y te arrebate su fruto al terrateniente. Devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente. Devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente. Hoy damos inicio al seminario que imparte el maestro Alberto Híjar, que se titula De Ayotzinapa al Plan de Iguala. Este seminario está en el marco de las actividades que se están realizando en el contexto del último semestre de la Galería Autónoma. En este espacio, no sé si ya lo conocían, pero se han desarrollado diversas actividades. En muchas de ellas ha estado el maestro Alberto Híjar. Algunas son, por ejemplo, la exposición Un grito en la calle, que se hizo hace unos cuantos años ya. También estuvo con nosotros presentando los números de la revista Palabras Pendientes, en particular el de Arte, Cultura y Política, que salió en 2010. Y bueno, entonces este seminario está en el marco de esas actividades que cierran un ciclo que inauguró la Galería Autónoma hace ya casi 9 años, en 2006. Entonces daremos inicio al seminario. Que no es seminario, porque entonces tendrían ustedes que trabajar, cosa que veo muy improbable. Les gusta la palabra seminario porque dicen en uno de sus comunicados que tiene que ver con semillero, que alude al acto de sembrar para dar lugar a los frutos y reproducir entonces lo que se necesita. Esto da pie para advertir las carencias de ritos comunistas para las inauguraciones, para los duelos, para las fiestas. Parece que todo lo que podemos hacer es imitar los de tradición católica popular, sin que tengamos propuestas distintas, salvo en donde alguna vez se intentó el socialismo o donde ahora se están construyendo vías anticapitalistas y en donde ciertamente hay otro modo de celebrar y otro modo de condolerse. Sin embargo, esa raíz religiosa pues no impide dedicar esta actividad en este lugar que rescata la dignidad de esto que era la comunicación entre el Auditorio Che Guevara y la Facultad de Filosofía, relación clausurada en esto que Rectoría llama Patrimonio Cultural de la Humanidad y que no incluye al Che. Pese a lo que tenga de copiona de los ritos católicos, dedico esta actividad al profesor Claudio Castillo Peña, quien a sus 65 años y con bastón por su poliomielitis fue bajado de un jalón de la camioneta en Acapulco, desde donde arengaba la marcha de profesores, pateado y herido de bala hasta asesinarlo por la Policía Federal, al profesor Claudio Castillo.
al compañero Julio César Mondragón, que le fue quitada la piel del rostro, fue desollado vivo y asesinado en Ayutla. Pongo estos dos casos extremos para soliviantarlos hasta donde sea posible y recordar el lema argentino de ni perdón, ni olvido, ni reconciliación. Julius Fusík, un comunista checo, al enterarse de que iba a ser sometido al horno de gas y asesinado por los nazis, escribió un diario de lo que iba ocurriendo en pequeños papeles. Ese diario pudo salir del campo de concentración de Pankrac y en una parte tiene un párrafo al que llama figuras y figurillas, en donde dice: no hay que olvidar a los compañeros caídos en la lucha, a los mártires masacrados, pero tampoco a los criminales. Por lo tanto, a Calderón, a Zedillo, a Fox, a Peña Nieto, a Álvaro Uribe, el agente de la CIA, expresidente colombiano, a Rajoy el español, al supertraidor Enrique Cardoso, que de ser de la banda de González Casanova en los 70s, refugiado en México, ahora es un distinguido agente del imperialismo norteamericano. Y, por supuesto, a Murillo Karam, a Osorio Chong, al general Cienfuegos y a Monte Alejandro Rubido, que no olvidamos que fue coordinador de la represión en Atenco, cosa que le valió ser ahora Coordinador Nacional de Seguridad. Por todos ellos les narro ahora cómo va a estar este antiseminario. El primer punto que vamos a tratar plantea, como diría Sartre, cuestiones de método. Es decir, ¿por dónde empezar y cómo? ¿Para qué y para quién? Estas dos últimas preguntas que suelen no plantearse en las reflexiones metodológicas de las universidades. ¿Para qué y para quién? Esto viene a cuento porque abunda el opinadero cuando ocurre una tragedia como la de los 43 masacrados. Abundan también las ocurrencias, ponerle nombre a los hechos, algún apodo a los involucrados, etcétera, a cambio de precisar por dónde empezamos. Por el hecho mismo, hacemos como los pésimos profesores de historia y nos vamos a los antecedentes desde Cuauhtémoc hasta nuestros días, o antes, ¿no? Desde la mujer de Tepepan, o qué chingaos hacemos, para decirlo en términos académicos. La otra cosa es este presentismo que siempre tenemos como tentación para comparar y decir: sí, claro, es que está ocurriendo lo mismo que ocurrió con Lucio y lo mismo que ocurrió con Vicente Guerrero, etcétera, cuando que obviamente no es lo mismo. Por lo tanto, Marx. Si Marx hubiera hecho un libro sobre el contexto histórico del capitalismo, figuraría como uno más de los historiadores eruditos del siglo XIX y no hubiera pasado nada. Cuando decide que el primer capítulo del Capital es la mercancía, va directamente al grano. Ese es el punto. A partir de donde la mercancía se transforma en el elemento motor de la acumulación capitalista.
Ese es el punto. No cualquier mercancía, porque los fenicios ya comerciaban. Había mercancías y los esclavos y las mujeres lo eran, por ejemplo. Bueno, todavía ya no hay esclavos, pero sí mujeres. Entonces, sobre esa base, Marx le entra al grano, a la mercancía, a construir históricamente un concepto. Y entonces allí echa a andar la dialéctica materialista como el mejor. Es decir, esto no es cosa del espíritu y de seres metafísicos y misteriosos. Esto es un proceso histórico, material, concreto, que tiene que ver con la producción en general, y en ella la mercancía es elemento fundamental. Tendríamos que asumir esta lección para advertir cómo en todo análisis histórico tendríamos que construir un concepto de arranque que corresponda a la materialidad de los hechos que pretendemos organizar. Aquí adelante hay lugares, jóvenes de la trastienda. Eso entonces. Todo esto tiene que ver con el uso de la dialéctica, es decir, con advertir que el concepto no es un concepto absolutamente abstracto, ajeno a determinaciones concretas, históricas y sociales, sino al contrario, se va construyendo en ellas y tiene que ver con las relaciones de producción. Por tanto, y a reserva de lo que este antiseminario proponga, para ver si de veras lo volvemos seminario, el punto de arranque que propongo es el Estado-Nación. Es esta la institución fundamental de la acumulación capitalista. Es la gran construcción histórica de la burguesía que desde 1789 y hasta ahora es la garantía de la acumulación capitalista. Si ustedes tienen otra propuesta, pues la discutimos, pero creo que es esta crisis definitiva del Estado-Nación actual lo que tendría que alertarnos para partir de esa crisis y lo que tiene que ver con la acumulación capitalista actual. La globalización, a esto quizá regrese, aunque ojalá no, porque si no, estas 4 sesiones se convertirían en 400, lo cual no estaría mal, ¿no? Paréntesis casual, José Gauss, que inventó la normalización filosófica y entonces volvió idealistas heideggerianos a toda una generación de burócratas que volvieron gloriosa la Facultad de Filosofía, su facultad. José Gauss presumía que su seminario sobre el ser y el tiempo de Heidegger duró 10 años. Claro que lo podría heredar porque el año que entra, después de que se ha velado aquí en la parte del basurero, a ver quién le sigue. Se cierra el paréntesis. Juro ya no estar distrayéndolos con babosadas. La compañera me está viendo con odio infinito por permitirme estas derivaciones. Por ahí ya se me fue el avión. Bueno, entonces, el Estado, nación y la dialéctica. La globalización neoliberal ha traído como consecuencia el fin del carácter soberano de la máxima creación económico-política capitalista y burguesa, el Estado-Nación. Se acabó la soberanía. Yo tengo en la memoria guardado el primer alerta sobre el fin de la soberanía del Estado mexicano
que lo dio nada menos que Fidel Velázquez. Ustedes ya ni han de saber quién fue Fidel Velázquez, por eso no han derrumbado su enorme estatua que está frente a la CTM, a un lado del Monumento a la Revolución. Ni un triste globo rojo explota en la estatua de Fidel Velázquez porque ya ni saben quién fue. Fue un megacharro que duró en el poder 40 años o 130, no sé bien, fluctúa entre eso, de 30 a 130 años. De manera que él fue el primero que dijo: se acabó la soberanía del Estado mexicano. A partir de los 80 es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la que dice qué presupuesto hay que asignar a la educación y cuánto a exenciones fiscales y cuánto, etcétera, ¿no? Se acabó la soberanía. Y esto es mundial. Esto tiene que ver con la respuesta a una pregunta que de una vez hago. ¿Por qué el clamor mundial despertado por Ayotzinapa? ¿Qué tiene Ayotzinapa cuando el pasado jueves 2 hay una masacre en Kenia, en la Universidad de Garissa, que le cuesta la vida a 148 estudiantes masacrados por un grupo Al-Shabaab que entra metralleta en mano y acribilla a 148 estudiantes? ¿Por qué eso no está despertando un clamor equiparable a Ayotzinapa? ¿Qué tiene Ayotzinapa que ha logrado ser clamor mundial, a diferencia de esa otra masacre o el de 150 niñas masacradas en Pakistán recientemente? Por número nos llevan, pero por mucho. Por crueldad es más o menos semejante, ¿no? Pero Ayotzinapa logra un clamor mundial, mientras la masacre de la Universidad de Garissa, ni siquiera por los universitarios de otras partes del mundo, logra solidaridad alguna. La pregunta creo que está en que Ayotzinapa destapa la crisis de muerte del Estado-Nación. Althusser, en una célebre entrevista, Louis Althusser, importantísimo comunista crítico del marxismo, no es la nueva contratación de Pumas, no, Althusser es un compañero francés muy importante, con el que armamos un importante movimiento aquí en la Facultad de Filosofía, que formó a toda una generación en la que se encontraba un tal Rafael Guillén, que en su tesis alude a Althusser y a Foucault en una ensalada mixta muy interesante, pero ese es otro cantar. Esto quizá es el motivo del clamor que ha despertado Ayotzinapa, a lo cual volveremos. Tenemos que irremediablemente actuar en la genealogía de lo que ha pasado en Ayotzinapa. Es decir, necesitamos saber por qué Guerrero y no Durango o Sinaloa o Veracruz, donde pasan tantas cosas terribles, ¿no? ¿Por qué Guerrero? ¿Por qué la revolución de 1910 tiene especiales características en Guerrero, donde ciertamente hay maderismo, hay zapatismo, hay obregonismo, que era grueso Álvaro Obregón y logra allí, y hay bandolerismo, que un día eran guerrilleros y luego eran gobernadores y luego venían a pactar allá, y el más importante tiene una representante en este auditorio, creo que se llama Amadeo Vidales, que era un tiro de tipo hasta que lo matan.
algo pasa en Guerrero que a lo mejor da la razón a quienes afirman que la Revolución Mexicana no fue una revolución nacional, sino fue una revolución localizada en ciertos territorios específicos. Fue del Bajío, fue de parte del norte, en Chihuahua, por ejemplo, fue del centro del país, pero como que no llegó a Tabasco, a Chiapas, sino después de esto. A lo mejor es cierto, no fue una revolución nacional. Cuando los pésimos profesores de historia dicen que la revolución termina su etapa armada en 1917 con la constitución política de ese año, no, pues apenas empezaba en Guerrero y en otras partes. Esto trae como consecuencia levantamientos muy importantes en los que, como vamos a ver dentro de unas 3 horas, una vez que acabe esta rápida y sencilla introducción, apenas empezaba con la inclusión de riquísimos latifundistas que tenían cientos de miles de hectáreas. Me asombra, por ejemplo, que una de las posesiones llegaba de Atoyac hasta Coyuca, es decir, casi la mitad de la actual carretera que va de Acapulco a Zihuatanejo, para entendernos, porque ustedes acaban de regresar de allá, de pasear en su yate, casi la mitad de esa carretera y los terrenos rumbo a la sierra eran una sola hacienda. Entonces, estos latifundistas, los comerciantes que habían encontrado en el puerto de Acapulco la entrada y salida, no de la nao de China, que fue una importante remesa mensual, que venía no de China, sino de Manila, un territorio inexplorado, porque los Filipinas fueron compañeros en sufrir la monarquía española, y nunca les hacemos caso a los filipinos, en donde hay una organización revolucionaria de las más antiguas del mundo. Bueno, participan latifundistas, participan comerciantes muy ricos, y participa, por supuesto, el gobierno central tratando de influir y de comprar, y participa algo muy importante que encuentro sobre todo en Guerrero y Michoacán: los bandoleros. Grupo, afortunadamente atendido por este maravilloso historiador que es Hobsbawm, que son despreciados por los historiadores institucionales, que siempre están a favor del Estado, aunque no lo digan, y en respeto a las sacrosantas instituciones de él, y entonces tratan como bandoleros a estos Robin Hoodes, que claro, cuelgan de los árboles a los hacendados y echan a los pozos a los comerciantes, etcétera, etcétera, y bueno, de repente pues se cometen excesos, pero al mismo tiempo generan simpatía popular. Por eso están prohibidos los corridos de las bandas, no de las bandas de metralletas, sino de las bandas como la Arrolladora y estas que festejamos el domingo con un gran festival, que espero que todos hayamos visto para ilustrarnos, y si no lo vieron, a lo mejor pueden encontrar la repetición en sus porquerías esas que usan para peores cosas. Bueno, esos cantan a los bandoleros, que son héroes populares, porque al mismo decir roban y asaltan y todo, pero también reparten lana y dan chamba y pagan 50 veces más el kilo de mota que el kilo de maíz. Pues de güeyes no siembran mota los campesinos, ¿no? Bajo la estricta vigilancia del purísimo ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas, que son las que garantizan que funcione bien el trasiego de
marihuana y otras drogas, que funcionen bien los aeropuertos clandestinos. La Marina contribuye con vigilar los mares, porque hay unos submarinos del tamaño de la mesa que vienen desde Colombia, que ya han visto retratados. Creo que ustedes retratan uno de ellos en las bases militares gringas, que también los utilizan para espionaje. La Marina y su almirantazgo pues vigilan que todo eso marche bien. Bueno, no sé a qué viene esto, porque como odio al Estado, tengo exabruptos que manifiestan mi odio, que me impiden ser suficientemente objetivo y académico. Por eso nunca fui profesor de tiempo completo. Entonces, la revolución localizada. Encuentro en Guerrero, entre otras características importantes, el bandolerismo. Y algunos bandoleros sensacionales, como el compañero Amadeo Vidales, que le hizo a todo, creo que hasta gobernador fue funcionario del Estado, Obregón lo patrocinó, pero al mismo tiempo armaba campesinos, se iba a la sierra, es decir, fue todo eso, y claro, como no se portó nunca bien, pues es un bandolero. El famoso Cirguelo, no Ciruelo, Cirguelo le dicen allá en Guerrero, y muchos más. Creo que en Michoacán y en Guerrero es especialmente región de bandoleros. Hay otros gachos, como en Nayarit, el Tigre de Alica, ¿por qué? ¿Dije algo que te ofendió? No es cierto, dedico esto al señor rector Barnés y su séquito de miserables. Entonces, ya ves, dijiste que se me fuera el avión. A mi avanzada edad no pueden interrumpirme porque se acaba la conferencia. Entonces, el bandolerismo. ¿Qué? El cirguelo. El cirguelo, que era todo dar, el cirguelo. No, estaba hablando del Tigre de Alica, que ese fue gacho porque se le fue a cuadrar a Maximiliano. Bueno, y luego el ejército institucional del que están tan orgullosos. El Estado mexicano está tan orgulloso que hasta tiene un monumento el general Amaro en el Campo Marte, que es donde se hacen las ceremonias de las Fuerzas Armadas Mexicanas, donde se hizo el funeral de este gran hombre que se estrelló en Polanco, Muriño. Ahí fue el funeral al que lamentablemente no pudimos asistir porque pues nada más los militares y el presidente en turno y demás ampones que trabajaban con Muriño. Ahí hay una estatua al general Amaro que organiza el ejército, reorganiza el colegio militar y organiza la represión, pero a todo lo que da. De esto hablaremos. Nada más les adelanto porque son probaditas de lo que vamos a ver a lo largo de las 4 sesiones, si es que en la próxima no regresa nadie, porque no, pues está muy chafas esto, mejor ya no voy. Porque el general Enríquez Guzmán, que luego fue candidato de oposición de derecha, con sus huestes masacradas en la Alameda, ese fue feroz represión en Guerrero, cuando ya empezó la represión así de tierra arrasada, que eso no había habido antes. Eso empieza como en los 50s, quemar poblados, violar mujeres, reunir a los hombres y asesinarlos en la cancha de básquetbol. Eso es relativamente nuevo. Enríquez Guzmán aporta, no me acuerdo cómo se llama, después les digo, el marcar a las mujeres cortándoles las trenzas de un machetazo. Si se llevaba la cabeza, pues qué de mala se me fue la mano, pero esa era la cosa.
cortarles las trenzas y quedaban señaladas como colaboradoras de la guerrilla en turno. Saquen a los animales de los partidos políticos. Sí. Saquen a los animales también del gobierno, del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esa es la solución. Y de las universidades también. Ahí está una torre llena de cuellos estos. Bueno, ese es el punto. La revolución localizada. En efecto, eso de suponer que la revolución fue para todo el país y que la Constitución de 17 y todo mundo la aceptó y la aprobó, son concepciones mágicas propias de los profesores de historia chafas, ¿no? Y entonces vino la Constitución y el país se pacificó. Pues no es cierto, ¿no? Guerrero en especial tiene características que ya precisaremos hasta donde se pueda. Falta decir que también hay una dimensión, además de la maderista, la carrancista, la zapatista, hay una dimensión autonomista, no necesariamente popular y revolucionaria, sino es una orientación, una tendencia. Esto me parece muy, muy importante y será motivo del arranque del siguiente seminario que fracasará más después de este siguiente, porque hay autonomías propiciadas por latifundistas, por comerciantes que claro quieren aprovechar el viaje y que el Estado no tenga que ver con ellos. Y el Estado negocia, el Estado acuerda, con ellos sí. Es decir, esto es lo que puede ocurrir en Bolivia ahora, por ejemplo, en la que el Salto y toda la región norte contrarrevolucionaria, ganó las elecciones la derecha. Entonces, en la torre, porque estos quieren ser autónomos del gobierno en el que sigue Evo Morales. Entonces, no todo autonomismo es revolucionario. Esto es fundamental porque va a exigir preguntarse, entonces, ¿autonomismo de quién y para qué? ¿Nomás para autogobernarnos? Eso es todo. Pondré un ejemplo al que volveré. Cuando se discutió por los comités de lucha, después de la masacre de Tlatelolco de 68, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Volvemos a clases o qué hacemos? Hubo quien, por ejemplo, José Revueltas, propuso volver a clases y organizar la autogestión. Entonces, claro, traidor, charro, quiere volver a clases, etcétera, no, compañeros, la huelga, etcétera, etcétera. Y bueno, por fortuna, el autogobierno de arquitectura, sí pudimos consolidar una tendencia con la que triunfamos y por 20 años dimos lecciones sobre todo a América, de cómo sí se podía hacer un autogobierno. Revuelto decía, no, autogobierno así que le hagamos la chamba a las autoridades, no. Se trata de autogobierno para la autonomía, eso es otro cantar, y a ello volveremos. Ya cuando estemos en el recetario de lo que tenemos que hacer para tomar el poder en 15 días. Es un método garantizado. Bueno. Obviamente hay en todo esto una tendencia lumpen. Esto quiere decir que el lumpen proletariado no es solo el que está desgarrado en sus ropas y mugroso por afuera. Lumpen es también el que está mugroso por adentro y cochino por adentro. Ahora sí lo sabremos. Es decir, andan de trajes de seda y corbatas, no sé qué,
y zapatos no sé cuánto y relojes quién sabe qué, y autos no sé qué, y helicópteros, etcétera, pero por dentro están llenos de porquería. Ese lumpen, esos lumpenes son manipulables y contribuyen a esa dialéctica que descompone los movimientos populares y que contribuye entonces a exigir a la organización revolucionaria estar a las vivas para que los infiltrados, los traidores, etcétera, sean retirados a tiempo. De aquí fusilamientos de compañeros, en ocasiones de manera injusta, porque a las vivas hay que estar de la infiltración de lumpen en las organizaciones revolucionarias. A Lucio Cabañas lo delata un campesino compañero que se infiltra en la guerrilla a cambio de una lana que le pagó el ejército que acabó con el Partido de los Pobres. Bueno, acabó y no, pues. Eso es el punto. Bueno, el Estado-Nación, pues, punto clave. Noción clave, la reproducción. Hay una carta de Marx a su cuate Weidmayer en la que le dice: cualquiera puede entender que para sobrevivir una formación social tiene que producir. Lo que está más difícil es entender que también tiene que reproducir. Es decir, para decirlo en términos muy sencillos, si algo se descompone, como ese foco, algún atleta de alto rendimiento subirá a cambiarlo. Porque si así no fuera, imagínense que todo lo que se va descomponiendo se dejara tal cual, pues acabaríamos como en Terminator 28, entre puros humitos y cosas. Entonces, los hombres, máquinas robóticas que se salvaron, caminando entre las ruinas. Necesita haber reproducción. Y eso nos va a conducir a la segunda sesión, para ocuparnos de la reproducción y entrar directo y no más rodeos. Ustedes han de perdonar, pero la teoría es necesaria. No más rodeos al punto del normalismo y el progreso. El normalismo no es actual, no es del siglo XX o del XIX, es tan antiguo que en el siglo XIX forma parte del proyecto liberal, fundamento del proyecto liberal positivista. Jóvenes filósofos a los que nadie enseña estas cosas, es la noción de progreso. La historia como un proceso que empieza así como enseñan los positivistas gachos en el esclavismo y luego quién sabe qué y luego no sé cuántos, y llega la burguesía con el poder de los ilustrados, que los hubo en la Revolución Francesa y en otras ilustraciones en otros lugares, aquí mismo en México. Y entonces, ahora sí, amor, orden y progreso, como decía el lema de la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Gabino Barreda para arrancar la formación de las generaciones que harían posible el progreso del país. Gabino Barreda, con D. El otro es el que no entiende razones andando en la borrachera. No, ese no. Este es con D, Barreda. Padre del positivismo en México, discípulo de Augusto Comte, como ustedes saben, o no saben. No friegues, tú que estudias.
Latinoamericano. Te voy a acusar con Ricardo Melgar la próxima vez que lo vea, que no sabes quién es Camilo Vargas. Bueno, eso tiene que ver con otra cosa que propondré sobre la marcha. Hijo, necesitamos cuadernos de alfabetización histórica porque estamos jodidos todos ustedes. Una serie de cuadernitos, ¿no? Chidos, por internet, pero también que se vendan. Miren qué bonito que me acaba de regalar la compañera Iliana, que me manda López Bárcenas. El origen del zapatismo entre los pueblos mixtecos, un cuadernito. Bueno, pero eso ya es otro cantar, son las consecuencias relativamente prácticas de todo esto. Bueno, la reproducción, el normalismo y el progreso. Ya verán que el normalismo, como el autonomismo, se mete con los campesinos y con los indígenas, no necesariamente para bien. Hay una carta que le manda Santana a Juan Álvarez, que era un hacendado muy poderoso, pero del lado bueno, de acá del lado de nosotros, que en cuanto pudo renunció a la presidencia de la República porque se sentía muy incómodo, en la que Santana le dice, sí, nuestro pueblo y sobre todo los indios pues es gente muy atrasada, muy ignorante, que necesitan guías ilustrados, honrados, que los guíen por el buen camino. Qué bueno que usted esté propiciando esto, que era lo que menos quería Juan Álvarez. Pero sí y no, porque la Ilustración, fundada en la idea de progreso, entonces, ¿qué hacemos con los campesinos, con los indígenas? Y en Guerrero, con los negros que habían dado lugar a poblaciones negroides, y con los pintos que por razones de alimentación y demás eran muchos, no sé si todavía haya muchos, para los ejércitos de Morelos y de Guerrero infundían horror entre los iturbidistas con sus uniformes esos incomodísimos y sus espadas doradas y sus madrinolas que se cuelgan, esas que les encantan a los militares, porque los otros eran pintos. Y bueno, Guerrero era más negroide, era más negro que blanco, por eso era chino y era muy moreno. Y Morelos no es como la estatua que se robaron allá en la entrada de Morelos. Han de haber sido ustedes, porque sí era una estatua de Morelos a caballo, así, peor que Napoleón, que también era un pinche enano ridículo. Morelos era gordito y chaparrón, etcétera. No eran acá como los pone el panteón liberal. Toda esta estrategia de exaltación de los héroes para fundar el Estado laico con su religión laica y llenar de monumentos el Paseo de la Reforma, por ejemplo, de los héroes. Bueno, pues los héroes, Cuauhtémoc, que ha de haber sido un indito de 1.30, no, bueno, porque entonces no estaban todavía desnutridos, morenón y a lo mejor panzoncito o algo así, no, ¿verdad? Porque comían mucho más sano que nosotros ahora. Ya ven el Cuauhtémoc, así que es como Schwarzenegger en sus mejores momentos, de las de acá, etcétera. Y bueno, Guerrero, que siempre representan de uniforme, turbidista, bueno, se tuvo que disfrazar para entrar a la Ciudad de México y que no se notara tanto que pues ellos eran otra cosa, Guerrero y su ejército de pintos. Es decir, todo eso muestra que el normalismo no nace como una tendencia de vayamos al campo y levantemos a los campesinos, no. Los campesinos necesitan, como dice Santana,
hombres egregios, inteligentes, honrados, que los orienten porque son muy tontos, son analfabetas, tienen pésimas costumbres. Entonces, bueno, hay que civilizarlos para que entiendan el progreso. Obviamente, esto no es uniforme, no todo fue así. Una compañera muy querida me acaba de informar, porque le pregunté qué es eso de Lancaster y el lancasterianismo, allí en sus madrinolas esas, vean Lancaster, el lancasterianismo en México, y ya verán que era un invento de hacer enseñanza activa. Por cierto, que me estoy enterando hasta ahora, lo cual es una vergüenza, que los procedimientos de la teología de la liberación en los 70s y 80s, de discutir en pequeños grupos con monitores, esa es la onda lancasteriana. Monitores que, claro, son los que tiran línea, los que dicen por dónde hay que entrarle, para que luego la asamblea pues resuelva lo que está previsto, ¿no? Eso es Lancaster. Entonces, bueno, aparentar democracia educativa, pero en rigor con estricto control de los espacios y de los modos de enseñanza, de discusión, en fin, de la reproducción social. El normalismo, ¿por qué alcanza esa dimensión en Guerrero que dio lugar a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez? Pablo Gómez, uno de los héroes del asalto al cuartel Madera, que cumple 50 años este año, que tendremos que celebrar aquí, si no tienen inconveniente, el asalto al cuartel Madera, inicio de la guerrilla moderna en México. Era normalista, pero era normalista de escuela normal común y corriente, es decir, de Chihuahua, no era de normal rural. Bueno, esa segunda sesión tendrá que ocuparse de dar cuenta de qué onda con el normalismo. Como ven, aquí el ejercicio de la dialéctica es muy elemental, es el pro y el contra, para decirlo como decían los pésimos manuales soviéticos. No es cierto, eran buenísimos. Allí aprendía uno marxismo en 20 cuartillas. Yo hacía la broma con un compañero de que acá en la facultad le digo, es que es más fácil ser marxista. Imagínate ser kantiano, por ejemplo, ¿no? La crítica de la razón pura, la metafísica de las costumbres no está muy canijo. Heidegger no, ni meternos. En cambio el marxismo, te lees un folletito de Stalin, que todos le llamamos materialismo histórico y materialismo dialéctico, y luego ya en el exceso de interés político, lees el manifiesto comunista y ya ya eres marxista. No, pues mejor entrémosle al marxismo, más sencillito, ¿no? Y nos volvimos marxistas. Entonces, esto tiene que ver con este ejercicio de la dialéctica, para hacer ver que basta con historificar los conceptos para descubrir que no son unitarios. No hay el normalismo, no. Hay normalismo de ultraderecha y normalismo de ultraizquierda. Hay un buen número de normales privadas en el país. En alguno de mis chambas fui director de inspección en las escuelas particulares con el rectorado de Barrosierra, que fue padrísimo. Ya les platicaré de la prepa popular, cómo eso hizo posible la prepa popular, pero ese es otro cantar. En algún momento, escuelas privadas, evidentemente religiosas, pedían la incorporación de estudios a la universidad. Entonces yo dije, no, yo no me pierdo ir yo personalmente a hacer la inspección.
Me acuerdo especialmente una en Ciudad Guzmán, en Jalisco. Llego, y ahora sí que, aunque la monja se vista de seda, monja se queda. Porque bueno, van al salón y se hacen unos peinados así de chongos y demás. Se les nota que son monjas. Algo las delata. Los choclos, así como los que ustedes usan, etcétera, algo las delata. Entonces, todas disfrazadas, encantadoras, recibiéndome, enseñándome los laboratorios impecables, la biblioteca impecable. No había manera de decirles que no, porque además, si yo les decía que no, venía la llamada del arzobispo al rector, a decirle que no la friegue, y bueno, el consejo universitario le valía madre el dictamen que yo hiciera y aprobaban la incorporación de estudios. Pero bueno, a eso volveremos, porque este es el rejuego en el que de repente entraron en Guerrero, sobre todo esos llamados bandoleros, de estar con y contra el Estado, y bueno, el normalismo privado es eso, son escuelas religiosas en donde a los sanitarios les dicen Juárez, les parece muy gracioso, en donde hay vírgenes y crucifijos en las aulas, en donde hay capilla y en donde hacen prácticas religiosas de esas, ¿cómo se llaman? Coronas de virtudes o no sé qué. Y bueno, también ejercicios de encierro, pero esos, pueden ser otra cosa, ¿no? Ejercicios de encierro en la Semana de la Pasión. Habíamos de organizar, ¿no? Bueno, pero ellos sí es otra cosa. Ahora que cumple 8,000 años de nacida o muerta, o quién sabe qué, Santa Teresa de Jesús, échenle un ojo a Santa Teresa de Jesús, paréntesis distractorio. Eso de la mística Santa Teresa de Jesús es la cosa más obscena. ¿O será que yo estoy muy enfermo? Porque lean lo que escribía esta santa, que se sintió transverberada, o sea, la penetró un rayo y se sintió, el idiota creyó que era Dios, bueno, etcétera. Estas son insinuaciones para sus trabajos y su tesis de doctorado sobre Santa Teresa de Jesús. Bueno, pero esto no es lo que yo quería decir, sino advertir que la dialéctica histórica exige estos matices concretos de conceptos que habitualmente se manejan de manera unitaria. Este es el sentido práctico de la dialéctica. Es decir, necesitamos transformar desde la producción de conceptos, y para eso necesitamos historificarlos y acabar con la idea de que la filosofía, la historia y la geografía no tienen nada que ver entre sí. No, necesitamos de las tres cosas a la par, no solo para entender lo que está pasando, sino para transformarlo. Tercera sesión, el pobrismo. El partido de los pobres, denostado por los marxistas que no salen de los cafés de Coyoacán y de las aulas en sus universitarios, denostaron la organización del Partido de los Pobres como pobrismo. ¿Qué es eso de ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo, con consigna con la que firmó Lucio sus últimos comunicados? Es decir, eso es pobrismo. Es decir, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y etcétera, ¿no? Esto necesitamos discutirlo, porque eso sigue haciendo un daño profundo. Ese desprecio universitario, urbano, áulico, a todo lo que sea otra tendencia libertaria que nace no de las aulas, no de la tradición teórica
que en Europa es totalmente otra cosa. Allá cuando acá estaba Acamapistli en el poder, no, antes de Acamapistli y Iztlicuicháhuatl, como 200 o 300 años, ya existía la Universidad de Oxford. Yo no sé si esto te deprima, pero así es. Cuando uno ve las líneas del tiempo, por ejemplo, en esta exposición que tienen que ver, porque ya la van a quitar, la exposición imposible de reproducciones al tamaño y perfectas de Caravaggio, que es sensacional, Rafael y Miguel Ángel. Y uno ve las líneas del tiempo, y cuando estos güeyes estaban haciendo la Capilla Sixtina, acá sacrificios humanos en la Gran Tenochtitlan. Bueno, entonces, aquí no hay tradición teórica como la europea. Un libro muy recomendable. Ya no recomiendo que se los vuelen porque ahora ya es mucho más difícil. Antes siempre en mis cursos en la facultad incluía un apartado de cómo robarse libros en las librerías, pero pues ahora ya está más canijo. Solo uno de ellos sigue siendo válido. Entran ustedes arregladitos y bañados, sé que es difícil, pero lo pueden lograr. Cogen el libro que quieren y lo dejan en la caja. Y se hacen güeyes ahí, ojean, etcétera, y se salen, y nunca falta un cajero que le dice, olvida su libro, ay, sí, muchas gracias, perdón. Esa es la única recomendación que sigue siendo válida del pequeño seminario que daba yo en la facultad. Bueno, el pobrismo necesitamos ponerlo en cuestión. Ese libro importante que le digo, de un compañero que se apellida Ferrer Betancourt, cubano de origen, pero que fue sacado de Cuba durante uno de los miles de operativos de la CIA, que se llamó Peter Pan. Se les ocurrió la brillante idea de sacar niños de Cuba para despoblar Cuba y formar a esos niños en Miami como contrarrevolucionarios. Ferrer Betancourt salió así, vive en Alemania, no sé si ha regresado a Cuba, ojalá sí. Él tiene una historia del marxismo en Latinoamérica. Ha venido acá, creo. Excelente. Entre otras cosas porque parte de esa tesis. Acá el marxismo es otra cosa. La teoría revolucionaria es otra cosa. Aquí no hay universitarios con los que pelear el marxismo. Bueno, sí hay, pero sino que acá sus fuentes son los anarquistas, es la organización cooperativista, son gremios artesanales que son los primeros que hacen prensa obrera, por ejemplo, pero en realidad son sastres y impresores, es decir, más bien están ligados a los oficios artesanales que a la industria. De manera que todo eso hace que a lo mejor eso que los intelectuales nices llaman pobrismo, pues a lo mejor tiene su importancia porque es una posición revolucionaria. Qué bueno tiene que ver con el marxismo y eso, pero que no le hace mucho caso, sino que desarrolla otras nociones, una noción de pueblo y a veces una noción de territorio, como con los zapatistas, que manejan muy bien esto a lo que volveré, que es una frase de un texto de Andrés Aubry, un francés que se avecindó en San Cristóbal Las Casas y que fue maravilloso, además de la mejor persona del mundo, el estudioso más agudo y crítico, que se nos mató en la carretera de San Cristóbal a Tuxtla, y escribió un artículo recomendable que se llama, dividido con guiones,
tierra, territorio, terruño. Esa es la bronca. La bronca no es solo por la tierra, así en abstracto. La tierra es de la que la trabaja, ¿cuál? ¿De dónde? ¿O qué? El territorio no es el territorio de la nación, imposible, que aquí ya nunca existió. Aquí siempre fue, desde el principio de la invasión española, el Estado contra la nación. Eso del Estado-nación, pues a lo mejor allá en Europa, pero aquí siempre el Estado fue contra la nación. Imagínense esa escena teatral, que yo no sé si de veras existió, de los españoles desembarcando en Veracruz con un estandarte del Imperio Español, que se pone así sobre la arena, diciendo: estáis conquistados, y aquí se funda el primer ayuntamiento de este país. ¿Para qué un primer ayuntamiento si no había nadie a quien cobrarle impuestos ni nada? O sea, esa historia que se pone en las historias ilustradas para niños, para volverlos idiotas desde la primaria, pues bueno, muestra esa onda del Estado como institución de dominación, porque ¿para qué un ayuntamiento en la nada? Bueno, el Estado contra la nación, el pobrismo, el bandolerismo engendra otras cosas. Por supuesto, se apropia de ayuntamientos, los quema, los toma, ejerce las funciones de síndico, de regidor, hasta de presidente municipal, que es anulado. Ejecutan al corrupto presidente municipal que está coludido con el narcotráfico y con el jefe de la zona militar, etcétera. A lo mejor es digno de tomar en serio ese peyorativo de pobrismo y volverlo otra cosa, volverlo en serio. Vamos a pensarlo en serio, a ver sus contradicciones, porque pues esto es estratégico para lo que querramos construir. Finalmente, la cuarta sesión se ocupará de la dialéctica de las autonomías y la autogestión. Es decir, todo esto apunta a que ¿para qué luchaba Lucio? ¿Qué quería Lucio? El socialismo en todo México, fundar cooperativas. ¿Qué quería? ¿Por qué se emparentan el normalismo rural con la guerrilla? ¿Por qué el dirigente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas, Lucio Cabañas, acaba siendo organizador de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, y con ella, fíjense qué importante, el Partido de los Pobres? Es decir, Lucio no cae en la trampa narcoide contra todos los partidos, no es lo mismo el PRI y el PAN que el Partido de los Pobres, no. Esto hay que construirlo porque es necesaria línea política, es necesaria coordinación política y con ello proyectos económico-políticos. Entonces, bueno, vamos a concluir en la cuarta sesión con esta dialéctica de la autonomía y la autogestión, los problemas principales para que, si sobrevivimos el siguiente no seminario, inseminario, estoy proponiendo un concepto nuevo, el inseminario siga con ese problema exclusivo de la autonomía y la autogestión. De una vez, para animarlos, voy a invitar a los sobrevivientes del autogobierno de arquitectura
y al sobreviviente que me parece importante, a pesar de los denuestos contra él, que es Enrique González Ruiz, que fue rector de la Universidad Científica, Crítica y Popular, no, ¿cómo era? La Universidad Crítica, Científica y Popular de Guerrero, en un momento de autonomía, en que hubo lo mismo en Oaxaca, donde todavía a la fecha el rector se elige por votación directa de toda la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores administrativos, profesores, investigadores. Todavía sobrevive eso. Pero eso ya será dentro de 28 meses o cuando acaba esto. No sé si me van a dar vacaciones aquí, la galería, la ex galería, porque muy exigentes estos compañeros. Entonces, bueno, si no me dan vacaciones, cobraré horas extras. Este es el plan, este es el proyecto, nada más por no dejar, porque sé que esto es suicida, decir, ¿tienen ustedes algún comentario? Porque puede haber algún comentario, ya se fregó a lo mejor todo, pero no lo hago como un acto de fe y confianza en las juventudes revolucionarias, vanguardia de este país. ¿Tienen algún comentario, pregunta, propuesta, ataque? ¿Cuál era la entrevista que estaba citando del Althusser? ¿De quién? Estaba citando una entrevista del Althusser, pero no dijiste cuál era. Es una revista que publicó, la única que yo sepa en América, una revista colombiana que se llamaba El Espectador y que se llama Bienvenida a la Crisis. Es una entrevista muy padre porque dice Althusser, ¿por qué le tienen miedo a la crisis? Bienvenida a la crisis. Crisis de muerte para el capitalismo, crisis de vida para el socialismo. Está naciendo, está titubeante, está casi sin poder respirar, pero esta es la diferencia. A propósito de la pregunta, quizá prepare una bibliografía para mandárselas, me da un poco de flojera, pero aquí es donde podría haber intervención de ustedes, porque a lo mejor sí podríamos engendrar, de ser posible, una comunicación final de este antiseminario, para que de veras lo sea, que sería lo que último que discutiéramos en este inseminario, es decir, un comunicado a los pueblos del mundo, en donde ahí sí discutimos, que falta esto, cámbiale, no estoy de acuerdo, etcétera. De aquí tiene que salir algo. Esto no es para optar por la beca de Conaculta o 3 pesos como estímulo académico, etcétera. Esto es otra cosa. Y es otra cosa, yo diría, que tendríamos que tomarle en serio, porque así tiene que ser todo esto, ¿no? Es decir, un principio de construcción revolucionaria es la emulación, el aprender de los mejores, el reconocer a los mejores. Si nos acostumbramos a que decíamos a las 4 y empezamos a las 4:30, vamos mal. Tenemos que aprender desde a ser puntuales hasta ser cumplidos en todo lo que se vaya necesitando. Que hay que colgar unas mantas, bueno, estas no se colgaron milagrosamente, aquí hubo un equipo de compañeras que las trajo, que hizo estos maravillosos esténciles, de manera que todo eso exige disciplina y rigor. Yo quisiera que esto culminara, no en una evaluación, no sé cómo, con un examen de 800 preguntas en tiempo limitado, con un cuestionario que se mandará por internet
una semana antes, y el que no lo resuelva quedará expulsado. ¿De qué? Expulsado de la Galería Autónoma. No creo que les duela mucho, ¿no? Además porque ya está en extinción. No, pongámonos serios. No solo terminemos esto con un comunicado, y si no tiene trascendencia ni nada, para nosotros esto sería importante. Necesitamos asumir que la dimensión del desastre actual exige que todo, cada medida, cada movilización, cada acción que intentemos, tiene que ser óptima, inmejorable. Tenemos que autocriticarnos, decir estuvo muy mal esto otro pudo haberse mejorado, etcétera. Necesitamos ir construyendo un proyecto anticapitalista y revolucionario sobre la marcha. Y esto es entonces a lo que los convoco. De modo que, por lo pronto, yo propongo acabar con un comunicado. Por supuesto, si ustedes quieren ir de una vez cocinándolo, pues órale. Y entonces, bueno, ya veremos qué aportamos. Una bibliografía, un catecismo del buen universitario, no sé qué. Yo les traje nada más para enseñar, pues unos cuantos libros, por ejemplo, Guerrero Bronco de Armando Bartra, excelente. El socialismo en un solo puerto, una vacilada muy seria de Paco Ignacio Taibo II. Esta es una edición que hizo un compañero anarquista muy activo en Guerrero, pero esto es un texto de Taibo II que debe conseguirse. De Taibo II y Rogelio Vizcaíno, Las dos muertes de Juan R. Escudero. Los hermanos Escudero fueron los autores del socialismo en un solo puerto, con un partido político padrísimo porque era de Acapulco, nada más de Acapulco, para que vean que Acapulco no es nada más el lugar de la casa de Luis Miguel, sino es otra cosa. Historia de las divisiones territoriales del estado de Guerrero. Es decir, parece que la geografía fuchi, y no, sobre todo para los urbanos, flor de asfalto, es muy importante la geografía. Esto explica por qué Guerrero es lo que es, porque lo mismo tiene una sierra muy accidentada que las costas, todo feraz, donde se dan cultivos así masivos, hasta la mejor mota que puede competir con la turca, la mejor amapola que compite con la turca. Allí están importantes campos de cultivo bajo protección del Ejército y la Marina de México. Sin ellos no seríamos nada. De aquí la importancia de la geografía de las divisiones territoriales. Constitución política del Estado libre y soberano de Guerrero. Un Estado que se inventan dos contrincantes políticos y económicos. Juan Álvarez, masón, yorquino, liberal, y Nicolás Bravo, masón escocés, centralista y conservador. Sin embargo, por ahí de 1830 se ponen de acuerdo y inventan el estado de Guerrero con territorio del Estado de México, de Michoacán y de Oaxaca. Esta es una edición de la Universidad, igual de este anarquista de Chilpancingo que tiene allí un centro cultural muy importante. Pero esta está editada por la Universidad de Guerrero. Ya verán cómo también en las constituciones
hay diferencias a veces de fondo, sobre todo ya veremos en las propuestas de los ayuntamientos. El municipio, eso de que el municipio libre y proyecto fundamental para la construcción de la democracia, es probablemente cierto, porque allí en esa unidad elemental de la construcción democrática del Estado, pues es donde se dan las contradicciones directas más gruesas, tanto por el tamaño de los municipios, como porque allí hay de todo, ¿no? Desde latifundistas hasta delincuentes, hasta militares, hasta injerencias del poder central, hasta propuestas más o menos revolucionarias. Ya veremos los cívicos de Genaro, y los movimientos en los que estuvo Lucio. Bueno, pues en principio son el de Genaro sobre todo, y Lucio también, ganan elecciones, compiten por los municipios, etcétera. Y claro, cuando los empiezan a masacrar y a asesinar en los caminos y a meterlos presos, bueno, pues entonces es que no es que decidan ser guerrilleros porque se les antojó ir a treparse a la sierra y pasarla de la fregada y a ver de dónde conseguimos las armas, sino como una autodefensa. Esto es muy importante, como autodefensa a la represión del terrorismo de Estado. Crónicas del Sur es una antología organizada por Armando Bartra, con colaboraciones diversas, que no son estas, bueno, no es tan bueno como el Guerrero Bronco. Esta es una bibliografía mínima, yo creo que la voy a poner en términos académicos, pero bueno, las publicaciones de la Universidad de Guerrero, pues creo que, bueno, le puedo decir a mi amigo que me mande unos ejemplares y aquí los echamos a volar, aunque sea para digitalizarlos o alguna cosa así, o bueno, me los robo a ver de dónde. O sea, que de lo que se trata, dice la tesis 11 sobre Feuerbach, es no solo de interpretar al mundo, sino de transformarlo. Y nuestra colaboración desde la universidad, desde este bello espacio que reivindica la autonomía perdida por la universidad rectoril, desde este bello espacio, entonces pues vamos a ver si podemos avanzar. Entonces, si no hay más preguntas, comentarios, propuestas, ataques, atentados contra el ponente, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar haciendo notar que el territorio de Guerrero siempre ha sido complejo, sobre todo porque ahí se reúne la extensión de la Mixteca de Oaxaca con la sierra que llega hasta Michoacán y llega hasta todo el sur, y con los llamados valles centrales de Oaxaca. Esto entonces hace que Guerrero se construya en un territorio muy complejo, en el que las tendencias ideológicas, pero también los dirigentes sociales, pues no tienen límites en su movimiento. Es decir, piensen en las campañas de Morelos, por ejemplo, que bueno, llegan hasta Oaxaca, llegan hasta Michoacán,
y bueno, allí no hay nadie que le cobre en la aduana ni nada de esto. Bueno, esto entonces hace que el primer punto es la complejidad del territorio de Guerrero, que no es un territorio de fácil urbanización. Fácil urbanización la de la Costa Grande y la Costa Chica, llena de hoteles, de destrucción de las riquezas marinas, etcétera. Pero de allí para adelante, si un día van a Acapulco o algo así, dense una vuelta, una cuadra después de la costera, para que vean lo que es el otro Acapulco, de lodo, sin drenaje, etcétera. Un compañero que ha hecho muchos murales en región zapatista, Gustavo Chávez, me invitó cuando hizo su primer mural en el edificio del Seguro Social de Acapulco, donde hubo un movimiento de huelga importante. Deliberadamente ese mural nunca lo terminó porque dio lugar a una participación muy activa de médicos y enfermeras que le decían, ¿por qué no pone una marcha y que encabece la marcha el médico más querido por nosotros? ¿Quién? El Che, por supuesto. Pero mire, también la doctora no sé qué y la jefa de enfermeras que es a todo dar, etcétera. Los alrededores de ese hospital de zona del seguro, no, pues eran así, lodazales y sin drenaje, y faltaba el agua y faltaba todo. De manera pues que estas dificultades de urbanización cuentan para hacer de Guerrero lo que es decir, un territorio que por la acumulación capitalista desatada por el alemanismo, sobre todo en los 50s, dio lugar a este esplendor turístico, ya el esplendor de cultivos invasivos, con la incorporación, primero sobre todo de empresarios españoles y luego de grandes empresas norteamericanas. Y de la sierra para arriba, la miseria relativa, porque allí no es la miseria del bolsón de Mapimí, ¿no? Allí la miseria es de que estira uno el brazo y hay una guayaba y unas hierbitas, etcétera. De modo que cultivos de subsistencia y existencia de haciendas desde la colonia, pero la disolución de las haciendas con un modo campesino peculiar, que es el latifundio, pero dividido para darlo en alquiler a campesinos que pagan el alquiler y a los que se les compra las cosechas en el precio que pone el dueño del latifundio. Esto es distinto al régimen de haciendas, de ranchos, etcétera, es otra cosa, pues. Es el embrión de una acumulación capitalista que obviamente hace de los dueños de latifundios hombres muy ricos en dinero, en depósitos, pero también muy influyentes en el poder. Si ustedes están relacionando todo esto con lo que dijimos antes sobre la autonomía, descubrirán que, claro, cuando hay una tendencia zapatista en Guerrero, pues por supuesto los latifundistas quieren la autonomía, no quieren someterse a repartición de tierras ni a ningún proyecto de beneficio campesino. Esto es entonces las características geográficas de principio de la economía política del estado de Guerrero, que no existe hasta que en los 20s, ya les dije, entre dos facciones masónicas se ponen de acuerdo para ese punto de fundar un estado
y entonces ahora sí vamos entendiéndonos entre nosotros. No queremos influencias centrales. ¿Por qué no queremos influencias centrales? Porque el poder estaba sumamente enredado en el centro del país. Juan Álvarez era, lanza el plan de Ayutla. Bueno, no lo lanza él, lo lanza Florencio Villarreal, que era un militar medio lumpen o lumpen y medio, creo que era de origen cubano el tipo, oportunista, lanza el plan de Iguala y lo retoma Álvarez y es el que le da un sentido liberal revolucionario. Florencio Villarreal acaba perdido en las calles de los pueblos de Guerrero y tiene una mala muerte en la miseria y abandonado por todo mundo. Eso ya para la película que hagan ustedes después de su tesis profesional sobre las consecuencias de ser lumpen, que es muy triste. Bueno, igual pudo haberse ligado a una italiana que paseara por Acapulco, pero todavía no había. Había, sí, migración francesa y belga, curiosamente. El imperio de Maximiliano deja una herencia de migrantes que se sienten bien a pesar de los calores extremos y se quedan por ahí. Hay güeros de rancho en las regiones, es decir, estos son güeros, pero son totalmente campesinos o indígenas, pues. Y hay pueblos negros porque los cultivos invasivos de la tierra dieron lugar a que se importaran esclavos. Todo esto propiciado por los generosos misioneros como Fray Bartolomé de las Casas o Vasco de Quiroga, que eran muy piadosos, o sea, protejamos a los indios porque son seres en proceso de ser, así seres no son. Seres en proceso de ser, tenemos que salvarlos, por lo tanto, importemos negros de África, que eso sí, están más cerca de los gorilas que del ser humano, que sustituyan a los indígenas, y a ellos sí, además son fuertes, los explotamos, encontrarán buen clima, y de ahí los nombres, igual que en Cuba, de Congos, Mozambiques, Angolas, etcétera, según de dónde vinieran. Todo esto hace que en la composición social de Guerrero, lo mismo haya pueblos negros con tradiciones africanas, ritmos africanos, que haya zonas en las que europeos se afincan y generan mestizaje. De todos ellos, los que prosperan más son españoles, que acaban siendo los acaparadores del comercio y de los grandes cultivos. Son los que hacen por vez primera los grandes cultivos de algodón, de caña de azúcar, de copra, que es los cocos sin el agua, del enequén, siembran enequén también, del cacao, ya en grandes plantaciones, bajo este régimen que les decía. No es el régimen de la hacienda, no hay feudalismo ni en América, ni en México, y menos en Guerrero. Es ese sistema de acumulación capitalista de alquilar la tierra, cobrar y ponerle precio al producto para entonces impedir que comercien fuera de los límites del acaparador. Más adelante todo esto significará un impuesto personal. Cada gente tenía que pagar
un impuesto personal por existir, pues, por estar en algún lugar. Influencias del santanismo, sin duda. Bueno, esto da lugar a la construcción compleja del Estado. El Estado colonial tuvo, sobre todo a raíz de las reformas borbónicas de 1767, que intentaron acabar con la corrupción y hacer que el imperio español, donde no se ponía el sol, se incorporara a la acumulación capitalista, encontraron que había que reorganizar las unidades económico-políticas de la colonia. La encomienda había sido un desastre de tráfico de negros y esclavos y demás, y las intendencias habían sido un desastre porque los intendentes eran señores de horca y cuchillo, que cometían toda suerte de tropelías y que le tomaban el pelo a la corona española. Hay entonces intentos de reformas por los Borbones, que todavía están en el poder en España. Así son de listos y avanzados los europeos. Bueno, por lo menos tenemos una reina, nunca habíamos tenido una reina en México. Su compañera de ustedes, Leticia, con Z para que sea Leticia, no con C, con Z, Leticia. Esa pobre momia que sale en las fotos, ahora ya creo que Ola la retrata por primera vez sonriente, y hasta habla, quién sabe qué dirá, porque siempre sale junto al idiota el rey nuevo. Bueno, Leticia. Todavía están los Borbones en el poder. Los de 1767 decidieron modernizar España, lo que quería decir integrarla a la acumulación capitalista, y entonces oponerse a otro proyecto capitalista global que era el de los jesuitas. Los jesuitas tenían misiones, lo mismo en Asia que en América y por supuesto en Europa. En todo el mundo había misiones jesuitas y tenían un proyecto capitalista comunitario, cooperativista, enteramente distinto al de las potencias europeas. Los Borbones advierten el peligro de esto, porque eran muy efectivos los jesuitas. Aquí el Cineclub debería pasar esa bellísima película que se llama La Misión, que da cuenta de su misión en lo que ahora es la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Cuando pasen por ahí, en unas vacaciones, váyanse a las cataratas de Iguazú, y ya de ahí está muy cerca, Colonia se llama el departamento argentino, y están los restos de la misión. Casi no quedan restos, pero lo que queda da idea de, era enorme, con cosas maravillosas, señales grabadas en el piso y en los muros, etcétera, que era un centro así comunitario en el que los indígenas tenían capacidad productiva plena, participación relativa en el poder, de modo que era otro proyecto capitalista. Quien andaba investigando esto y no le siguió lamentablemente y lo alcanzó la muerte era Bolívar Echeverría, que estuvo yendo a Portugal a investigar especialmente a un jesuita que se llama Luis Molina. Entonces Luis de Molina tenía perfectamente claro este proyecto capitalista, obviamente una amenaza para la monarquía española. Entonces la expulsión de los jesuitas en 1767 es muy grave, porque se va este proyecto junto
con la Ilustración en México. El colegio nicolaita, no por casualidad jesuita, fue el colegio que tuvo al único rector revolucionario que ha tenido este país y que se llama Miguel Hidalgo y Costilla, y por ese colegio pasó José María Morelos. La formación de los jesuitas abrió campo a las ciencias naturales, abrió campo a la astronomía, a las matemáticas, a la filosofía moderna. Se empezó a leer a los ilustrados, de manera pues que todo esto fue productor de esa generación de curas revolucionarios como Hidalgo, revolucionarios en el sentido pleno. Yo no he visto esta película que hicieron, pero me decía mi asesora histórica que es excelente porque plantea a Hidalgo como un cura joven, medio calvito y medio canoso, pero muy reventado. Le gustaban los gallos, el toreo, las pachangas, las señoras de no malos bigotes, tuvo hijos por aquí y por allá y por acullá. O sea, era otra clase de cura, pues, no Onésimo Cepeda, esos son otra cosa. Bueno, a Onésimo Cepeda le gustan los toros, tiene un torero a su cargo que no la levantó. Entonces, esta ilustración pone en crisis las instituciones que las reformas borbónicas había modificado. Es decir, los visitadores habían sido un intento de la corona española de poner al orden, de acabar con la corrupción. Entonces mandaban de allá un cuate y entonces iba a visitar las intendencias y a descubrir que qué barbaridad está esto perfectamente podrido. Y bueno, esto engendró nuevas estructuras de poder que tendrían nombres diversos. Doy el salto hasta terminar por hoy con el señalamiento de la importancia que tiene en esta construcción del Estado contra la nación, porque los que siguen sin voz ni voto son los indios, los esclavos africanos, los campesinos pobres y explotados, etc. Es decir, en esta construcción del Estado contra la nación tienen un lugar muy importante los caciques locales, para nombrarlos con el nombre que se les conoce más habitualmente. Es decir, son quienes controlan alguna parte del proceso productivo, o bien el comercio, o bien un grupo de campesinos, o le sirven al señor con la organización de un grupo de seguridad, de guardias blancas para reprimir a quien sea necesario, etc. Sin los caciques, necesidad de la acumulación capitalista, el Estado-nación no existiría ni entonces ni ahora. Los Chapos Guzmanes, etcétera, son los megacaciques que tienen su origen en aquellos, ¿no? Estos evidentemente sirven al poder del Estado, los corrompen, les pagan, los compran, les dan terrenos, les dan exacciones, etcétera, de manera pues que son fundamentales. Hay que imaginar que un ejército de menos de 400 gentes, que no eran más los españoles que invadieron Nueva España, bueno, que invadieron lo que aquí pasaba, no eran más de 400. Y bueno, pues había poblaciones indígenas en todo el territorio que recorrieron desde Veracruz hasta la Gran Tenochtitlan.
Si no hubiera sido por la traición de los tlaxcaltecas, la conquista hubiera sido imposible. Hay un párrafo que me gusta mucho de Bernal Díaz del Castillo, que ahora resulta que no existió, parece, sino que es un seudónimo de Cortés, para que le creyeran todo lo que dice ahí. Esa es otra investigación para su doctorado, en la que no me meto, pero dicen que así es. Hay un párrafo en la historia de la conquista de la Nueva España, en la que dice que cuando entran las fuerzas de Cortés a Tlaxcala, se le paran los pelos de punta, imaginando que bastaría que cada tlaxcalteca que estaba escoltándolos, si tomaba un puño de tierra y se los aventaban, se acababa la conquista, porque hubieran perecido sepultados en tierra. Sin embargo, los tlaxcaltecas los reciben con honores y garantizan continuar hacia la Gran Tenochtitlan con todo lo que aquí ocurrió. El cacique, fundamental para la acumulación capitalista. Será una de nuestras propuestas al nuevo comisionado contra la corrupción. El payasito de los chinos, que está tan padre, ¿no? Parece que lo hubiera hecho de chiste Peña, pero no lo hizo en serio, el idiota. Entonces era una de las propuestas que le hagamos para acabar con la corrupción. Que acabe con los caciques. Es imposible. Con la estructura capitalista, imposible acabar con los caciques. Son la garantía de que la cadena entre municipio o ayuntamiento o cabildo o regentes o como quieran llamarlos y el poder central esté aceitadito desde abajo y hacia arriba y desde arriba hasta abajo. Ya veremos casos de los guerrerenses alzados, como hay algunos que se pasan de el zapatismo al obregonismo, y hay uno en especial que era muy chistoso, porque en cuanto veía que la cosa ya estaba de la fregada, se arrancaba a venir a la capital a decir, oiga, no frieguen, yo quiero seguir, de veras que yo estoy con usted, señor presidente, me voy a regresar, pero no se agacho, ya hay una ayudadita, etcétera. Es decir, este tipo de personaje histórico es fundamental para entender las estructuras de poder. Cuando hoy el comisionado de las Naciones Unidas dice la tortura es institucional en México, esto no lo decimos nosotros, lo dice el comisionado en Derechos Humanos de la ONU. Cuando dice esto, no va a ahondar en la necesidad que hay de oponerse de destruir esta cadena de la infamia que va desde lo más abajo hasta lo de más arriba. Estas desapariciones constantes, las fosas llenas de cadáveres, etcétera, tienen una larguísima tradición, especialmente en Guerrero. Allí especialmente ha sido lugar de masacres, de desapariciones, de violaciones, de agresiones contra las mujeres, como la de Enríquez Guzmán, que inventó esto del destrenzado, de cortar las trenzas para dejarlas señaladas, desde la colonia y hasta hoy, hasta ahora. De manera que vamos descubriendo situaciones que, si bien son propias quizá de todo el país, en Guerrero adquieren una complejidad y una, eficacia histórica que no se da en otros lugares. A lo mejor en Veracruz pudiera ser semejante, pero en Veracruz,
no llegó Lucio, está el Totonacapan, que es otro cantar, y está, bueno, hay otras cosas ahí, de las que no voy a hablar. Bueno, esto es entonces la cuestión. Como ya se están durmiendo, entonces, como dicen los novios cuando se enojan, hemos terminado. Por hoy. A ver, a la tercera sesión se siguen aplaudiendo o habrá jitomates y ajos y cebollas. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a empezar a las 4 de la tarde de hoy en 8, esté quien esté. Y vamos a procurar tomar en serio, en honor a los compañeros masacrados, a los familiares en lucha, y para probarle a los miserables asesinos y cómplices que hacemos las cosas en serio y que vamos a acabar con ellos tarde que temprano. Última advertencia, esto que les expuse es el programa, en este caso para ser modificado, transformado, según ustedes digan. Si hay alguna inclusión pertinente, algo que les parezca necesario, siempre y cuando estemos de acuerdo y no sea un traslape caprichoso o un afán porque lo que pegó aquí a lo mejor también pega acá y a ver qué sale, pues entonces obviamente el programa no es válido de manera absoluta, sino que advierto que está sujeto a las modificaciones que ustedes propongan como Asamblea Soberana. ¡Qué payaso! Los surcos que vas abriendo se dibujan en tu cara y en tus espaldas te marcan el asadón y la pala. Y los ricos te agradecen con represión y con balas. Y los ricos te agradecen con represión y con balas. Vas abonando la tierra con el sudor de tu frente, pa' que venga y te arrebate su fruto al terrateniente. Devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente,